Sí, ahora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir, por acudir aquí al Centro Municipal del Llano. Y también gracias a todos los que estarán viendo esta grabación, este debate en cualquier momento, en cualquier lugar, a través del canal de YouTube o a través de cualquiera de las redes sociales de la Sociedad Cultural Gijonesa. Sabemos que hoy es un día especial realmente para montar esta cita, que no es nada fácil, con los tres ponentes que nos acompañan y también con el lugar, con el espacio. Bueno, pues es relativamente complejo. Si alguno además habéis organizado un acto de estas características, pero bueno, la fecha que nos queda para esta, evidentemente en un 25N, por supuesto que en la conciencia, en la mente de todos nosotros, un día como hoy, por supuesto el de todos los días del año, está el recuerdo a las víctimas de la violencia machista, que también la recordamos, por supuesto, en un día como este. El debate que nos trae hasta aquí hoy es un debate que además lleva abierto, ni se sabe, que en los últimos meses quizás se ha acelerado con la incorporación de nuevos actores, nuevas variables, y quizás eso es de cosecha propia, quizás de mayor confusión, ¿no? Por eso creo que las tres personas que nos acompañan nos servirán de ayuda para fijar las bases desde la conversación, desde lo pedagógico, y también, bueno, pues por desterrar quizás bulos, fake news, y tener un debate sosegado y relativamente ordenado, y por lo menos a eso es a lo que aspiramos. Tenemos por un lado a Ángel de la Fuente, que seguro que le conocen, director de FEDEA, y además de llevar escribiendo mucho, que seguro que le han leído, visto, escuchado. Además, también tengo que reconocerles, ya a título personal, que los periodistas es una de las personas que siempre llamamos cuando necesitamos que nos arrojen luz sobre algún tema, y añado, y además siempre nos contesta amable y amigablemente, y eso que recibirá miles de llamadas, me imagino, a diario. Ana Cárcava, que además de ser profesora en la Universidad de Oviedo, la conocerán porque fue consejera de Hacienda en la última legislatura. Luego nos contará, porque además en esta legislatura es cuando se fijó una posición común en la Junta sobre, bueno, creo que todos los grupos parlamentarios menos Vox, respecto a cuál tenía que ser la posición del Principado de Asturias ante un eventual o insistente o recurrente debate sobre financiación autonómica. Y Carlos Martín, que no sé si tiene más marrón o menos que otros, es el portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, que además tiene detrás una trayectoria sindical y como economista, y además con la idiosincrasia actual de formar parte de un grupo plurinacional con distintas formaciones, con distintas implantaciones territoriales y con una formación que a su vez está en el gobierno, en coalición con el gobierno. Bueno, una última cosa antes de arrancar. Habitualmente, los que ya sabéis que y además en los debates que he moderado, y aprovecho para agradecer a Pedro Roldán y a la Sociedad Cultural Gijonesa la llamada para participar en este debate, para moderarlo. Normalmente, y siempre es así, uno de los puntos importantes es escuchar la opinión y las preguntas de todos los que estáis. Como este debate es relativamente complejo e infinito, el tiempo no lo es tanto, y la apertura del Centro Municipal del Llano sin duda. Entonces, sí que para no extendernos y para luego quizás que el debate no se vuelva complicado, si levantáis la mano habrá una persona que os acercará un papel, un bolígrafo, donde podéis dejar la pregunta, me las irán pasando, yo las iré introduciendo como buenamente pueda en el momento que considere que es el más adecuado. Se agradece la buena caligrafía para luego más o menos entender lo que dice. Bueno, yo creo que vamos a hacerlo de esta forma porque nos ahorra tiempo. Hemos dividido, también para que os podáis hacer una idea, hemos dividido más o menos el debate en 4 bloques. Digo más o menos porque algunos temas probablemente se irán interrelacionando. No responde exactamente, pero más o menos a antes, durante, después, interrogantes, la crisis del modelo actual, del modelo de financiación autonómica, los elementos que tendríamos que considerar en una eventual reforma de ese modelo de financiación, la forma en la que ha incidido, y es una parte de las que nos trae hasta aquí, ese pacto de PSC y Esquerra para la gobernación en la Generalitat, y después, confío en que nos dé tiempo, hablar de un tema que muchas veces se queda fuera en los debates y que nos afecta en el día a día, como es la financiación local.
Dicho esto, ya para dar paso a las personas que saben de esto, solamente a modo de 2 pinceladas, de una forma muy resumida, en España actualmente existen 2 modelos de financiación, el modelo del régimen común y el modelo del régimen foral, el régimen común con las singularidades o especificidades que tiene específicamente Canarias. Los impuestos recaudados por la Administración son los que después se reparten en los territorios para garantizar o para financiar esos servicios públicos básicos. Principalmente esa financiación en las comunidades autónomas viene de esa vía, viene de los propios impuestos autonómicos y también viene de otros fondos, como pueden ser las transferencias de la Unión Europea. El modelo actual, el modelo de financiación autonómica actual, que se llegó, creo recordar, a un acuerdo de mínimos, y esto ya es propia consecuencia lógica de lo complejo que es llegar a un acuerdo en este asunto, fue en el 2009, a los 5 años tenía que actualizarse y bueno, estamos en el 2024, ¿no? que ya dice bastante. Entre medias pues han pasado muchas cosas, han pasado no tanto cuestiones partidistas, porque aquí sí que ha habido más debates probablemente entre gobiernos, independientemente del partido. Ahí está, por ejemplo, la Declaración de Santiago. Uno de los firmantes es Asturias, que ya estaban Ana Cárcava y Adrián Barbón, en este caso firmado en Galicia, en Santiago, cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta, donde también estaba Revilla, del Partido Regionalista Cántabro, había otras comunidades socialistas y otras comunidades del Partido Popular. Dicho esto, y voy a volver a aquellos interrogantes y Ángel, si te parece, empiezo contigo. ¿Tienes aquí el micrófono? ¿En qué medida o en qué punto está el sistema actual en crisis? ¿Se me oye? ¿Me oís? Sí. Hombre, en crisis no está. El sistema, si lo comparamos con lo que hay por el mundo, es de los menos malos y hace relativamente bien las tareas fundamentales que tiene que hacer, que es redistribuir entre ricos y pobres para que pueda haber una cierta nivelación en los servicios de una forma muy imperfecta, pero bueno, sin él estaríamos mucho peor, y ha permitido una descentralización del Estado sin que las cosas dejaran de funcionar. O sea que a veces, yo el primero, muchas veces pues lo ponemos a parir, pero conviene recordar que el sistema pues ha cumplido bastante bien. En las notas que me mandaste, que ahora no lo has dicho de palabra, había una pregunta de si una parte importante de esa supuesta crisis tiene que ver con la falta de recursos. O sea, con que si las comunidades autónomas no tienen los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Y yo creo que esto es la forma equivocada de plantear esta cuestión. O sea, si pensamos en términos de volumen de recursos, tú le preguntas a cualquier administración o a cualquier individuo si quiere más y te dirán que sí. Todo el mundo quiere más, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que equilibrarlo con que esos recursos salen de algún sitio y tienen un coste. Entonces, creo que la forma lógica de plantear esto sería en términos del reparto no de recursos, sino del reparto de instrumentos, o sea, de herramientas fiscales. De forma que todas las administraciones tengan las herramientas necesarias para recabar de sus ciudadanos recursos adicionales si los necesitan de verdad para ejercer sus funciones, pero dando la cara. O sea, que el que gasta más tenga que subir impuestos, que la gente sea consciente de eso, y esto es una forma de buscar un cierto equilibrio entre gasto e ingreso. Los ingresos salen de alguna parte, generalmente de nuestros bolsillos, ¿no? Y habría que reformularlo en estos términos. Es complicado en la práctica, porque no es simplemente que cada comunidad, que cada palo aguante su vela, porque entonces las comunidades ricas estarían en una posición mucho mejor que las comunidades pobres, ¿no? Y para evitar eso, pues necesitamos que algunos de esos instrumentos sean instrumentos colectivos y solidarios. O sea, que las comunidades conjuntamente suban los impuestos autonómicos, pero que esos recursos se repartan de una forma muy igualitaria, ¿no? Y en esta línea proponíamos en la comisión del 17 el IVA colegiado. O sea, un tramo autonómico del IVA
que según fuera haciendo falta más dinero, y seguramente hará falta, sobre todo por la cuestión del envejecimiento de la población y las necesidades que eso genera en términos de sanidad, dependencia, etcétera, pues según vayan necesitando más dinero, las comunidades puedan subir ese impuesto de una forma visible para la población y que ese dinero se reparta de forma, pues, por población ajustada, básicamente, ¿no? De forma que no desequilibre a las ricas de las pobres. Pero bueno, esto sirve a título de decir que es complicado, pero que es importante que las comunidades no se acostumbren a disparar con pólvora del rey. Tienes que dar la cara, ¿no? Sí, Ana Cárcava, además que habiendo gestionado un presupuesto autonómico, creo que la pregunta es muy pertinente. Si realmente existen las comunidades autónomas o Asturias, ¿no? En primera persona, tiene recursos suficientes. Bueno, ¿me oís? No, ¿verdad? Creo que hay que pulsar. Ahora. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿No? ¿Tampoco? Sí. ¿Ahora? Bueno, voy a intentar acercarlo lo suficiente para que me escuchéis bien. Yo solo un segundo para daros las gracias, ¿vale? Antes de nada, dar las gracias a la Asociación Cultural Gijonesa, con Pedro a su cabeza, por organizar la charla, por invitarme a ella. Es verdad que el día quizás no haya sido el más adecuado, pero es muy complicado juntar agendas. La mía desde la universidad igual era más fácil, ahora que he vuelto a mis tareas docentes, pero fijaros que Ángel y Carlos han venido expresamente para poder participar en este acto. Por lo tanto, daros las gracias y daros las gracias por permitirme estar también acompañada. Eduardo lo ha dicho muy bien. El modelo de financiación autonómica se aprobó en el año 2009. En ese momento se preveía que se revisara al cabo de 5 años, porque se entendía que era el periodo suficiente para detectar fortalezas, detectar debilidades y corregir estas últimas si se entendía necesario. No han pasado 5, han pasado 15 años. Por lo tanto, el efecto de esas cuestiones que era necesario mejorar se ha hecho cada vez más evidente. Entre ellas, una de las cuestiones que se plantea desde todos los gobiernos autonómicos es la incapacidad del modelo para garantizar la suficiencia financiera, que es lo que Ángel pone en cuestión. No es que lo ponga en cuestión, es que plantea que afrontar esa suficiencia financiera debería hacerse poniendo en manos de las comunidades autónomas, corrígeme Ángel si me equivoco, los instrumentos para poder actuar y poder asumir la responsabilidad de las decisiones que se tomen. Bien, bueno, vamos por partes. Si me permitís poner algún dato encima de la mesa. Antes de nada, estamos en una época en la que las comunidades autónomas, los gestores, los responsables de las finanzas de esas comunidades autónomas, se encuentran con que tienen que negociar un presupuesto, tienen que aprobar un presupuesto y tienen que dar cabida a necesidades prácticamente ilimitadas, a necesidades y a políticas que deseas hacer porque el ciudadano te las está reclamando, con unos recursos limitados. ¿Hacia dónde miran esos gestores? ¿Hacia dónde miran esos responsables? Hacia el sistema de financiación autonómica. Pero eso es lógico, porque representa el 75% de los recursos no financieros. Es decir, es la principal fuente de financiación. Y plantean datos y dicen, vamos a ver, en el caso del Principado de Asturias, por poner el ejemplo, ya que juego en casa, permitidmelo. En el caso del Principado de Asturias, el gasto en la última liquidación presupuestaria, el gasto destinado a servicios públicos fundamentales se situaba en algo más de 3.500 millones. Los ingresos que teóricamente deberían cubrir ese gasto, y incorporo recursos ajenos al modelo de financiación, pero que también van destinados a alguno de esos gastos, estoy pensando, por ejemplo, en dependencia, estaríamos en torno a los 3.100 millones, una cifra inferior. Los gestores revisan también los datos de cómo han evolucionado esos gastos y dicen, vamos a ver, ¿qué ha ocurrido en Asturias? En Asturias lo que ha ocurrido es que el incremento de los gastos asociados a los servicios públicos fundamentales se incrementan de una manera constante
a lo largo de los años. La media, por ejemplo, en los últimos 5 años del incremento en el gasto sanitario en nuestra región se sitúa en torno a los 100 millones anuales. Son cifras nada despreciables. En educación está en torno a los 40 millones. Entonces, eso, vamos ahora a lo más teórico, pero permitidme, eso es lo que se encuentra quien tiene que gestionar esos recursos y quien tiene que hacer frente a cuadrar unas cuentas, a cuadrar unos presupuestos con cifras como esas que estamos poniendo encima de la mesa. Por lo tanto, ¿qué hace? ¿Qué requiere? Más recursos. ¿Cómo pretende obtener el responsable autonómico esos recursos? Bueno, pues entiende que hay un margen para una mayor nivelación vertical, un margen para que una parte mayor de los recursos, una aportación mayor del Estado pueda llegar a las comunidades autónomas que están asumiendo unos gastos y entienden que recursos y necesidades no van acompasados en su crecimiento. Bueno, ¿cómo podemos establecer un equilibrio entre mayor aportación, por un lado, o no hagamos esa mayor aportación, pero pongamos en sus manos los instrumentos necesarios para que capten esos mayores recursos? Yo creo que en el término medio es siempre donde está la mejor solución. Lo que plantea Ángel, pongamos instrumentos para que puedan recaudar más. Bien, ¿vamos a ser capaces de garantizar la responsabilidad fiscal? ¿Vamos a ser capaces de verdad de lograr que esa región que baja impuestos, entendiendo que tiene recursos suficientes, no va a exigir más recursos? Vamos a conseguir, perdóname Ángel, vamos a conseguir que las decisiones de aquellas regiones que no tienen una capacidad tributaria suficiente van a ser apoyadas por fondos, fondos de nivelación que garanticen esa igualdad entre los ciudadanos. Si somos capaces, estupendo. Si somos capaces de diseñar un sistema que realmente responda a ello, estupendo. Bueno, nada más. Simplemente decir que es verdad que nos hemos centrado en la suficiencia porque bueno, quizás era un poco por donde había ido la primera intervención, pero no es el único motivo para reformar el diseño del modelo, ni mucho menos. Si os parece, cerramos una primera ronda inicial, si después queréis ir matizando o debatiendo. Carlos, sí. Además lo recordaban a 15 años. Uh-huh. Entonces sí que podemos decir crisis, ¿no? Después de 15 años sin tocar nada. Bueno, sí, no. O sea, yo también estoy de acuerdo con ambas cosas, ¿no? O sea, el modelo tiene claros y oscuros. Los claros los señalaba Ángel, ¿no? Que a pesar de todo ha funcionado, ¿no? Y en un tema muy complejo, ¿no? Yo que estoy en el Parlamento y que me doy cuenta de la complejidad de sacar adelante las cosas, pues pienso en Ana, que ha estado además ahí en medio de todo aquello, lo difícil que es llegar a acuerdos entre las 17 comunidades autónomas, ¿no? Dos además con un régimen propio, como tú has señalado, ¿no? Quizá el modelo es verdad que lleva muchos años sin revisarse y que necesitaríamos revisarlo en algún momento para mejorarlo en una serie de cosas. Déjame hacer un apunte, no obstante, pedagógico antes de... O sea, es bueno aclarar que el sistema de financiación de comunidades autónomas financia una cosa muy importante en las comunidades autónomas, que son los servicios públicos, que es la sanidad, la educación, los servicios de dependencia, fundamentalmente, pero que luego hay más financiación, aparte de este, que tiene que ver sobre todo con el reequilibrio regional, del cual no se ocupa el sistema de financiación de comunidades autónomas, pero que es también un tema básico y que daría para otro debate y que tiene que ver con el Fondo de Compensación Interterritorial, con los fondos europeos y también con la inversión que está en los presupuestos generales del Estado y que se territorializa, ¿no? Y es otra pieza básica de nuestro modelo de financiación autonómico, ya tomándolo como más general, que es un modelo bastante federal desde mi punto de vista, ¿no?
con esa excepción del País Vasco y Navarra que se han movido hacia un modelo más confederal y que en algún momento pues, vemos que genera fricciones, ¿no? Ese elemento diferencial. Dicho esto, y ya centrándome en el sistema de financiación de comunidades autónomas de esos servicios públicos, ¿no? Bueno, el modelo tiene problemas de actualización y esa complejidad está ahí. No se actualiza desde hace mucho, aunque había que hacerlo cada 5 años, como ha señalado Ana. Tiene un problema, yo creo que de falta de equidad en el reparto, como decía Ana, o sea, una vez que vemos el reparto ajustado por la población ajustada, ¿no? Que es un concepto que es la población, pero ponderando más o menos la población de cada comunidad autónoma, ¿no? O sea, una comunidad autónoma puede terminar con más población dentro de ese concepto de población ajustada de la que en principio personas que viven en esa comunidad en función de las características que tiene esa población, ¿no? Y entonces ponderaría más si tiene población más envejecida o tiene población en edad escolar, menos de 16 años, o si es una población más dispersa en el territorio o está en uno de los archipiélagos, ¿no? Entonces, ese concepto de población ajustada intenta aproximar el nivel de necesidad. Es un concepto que no es perfecto, pero es bastante operativo y práctico. Es verdad que nos podríamos exigir ya en este nivel de desarrollo de país, ¿no? El que hiciéramos una contabilidad de costes reales, que de hecho lo hacen algunas comunidades autónomas, y que por fin sepamos cuánto cuesta de verdad proveer cada servicio en cada comunidad autónoma y pudiéramos hacer comparaciones. Esto sería un salto, ¿no? Para un modelo de financiación autonómica plus, por decirlo así, pero en algún momento deberíamos hacerlo, ¿no? Y no simplemente utilizar estas aproximaciones que son muy operativas, pero que no dan toda la información. Obviamente, aquí hay un problema de transparencia y de coordinación, ¿no? No siempre la comunidad autónoma está dispuesta a revelar esa información. Y a veces ocurre a la inversa, no siempre el gobierno central quiere que se revele esa información, porque muchas veces utiliza el sistema de financiación de comunidades autónomas o lo que está fuera del sistema de financiación de comunidades autónomas y sirve para financiar el desarrollo regional para engrasar otro tipo de acuerdos políticos, ¿no? Entonces, claro, tampoco lo podemos ver de manera independiente y esto gana todavía en grados de complejidad. El sistema yo creo que no reparte los recursos de manera equitativa, ¿no? Pero ya desde el principio, desde el año 2010, ya veíamos que comunidades autónomas como la de Cantabria pues sacaban un 24% más de recursos por persona medida por población ajustada, mientras que Valencia, estaba la Comunidad Valenciana un 10% por debajo de esa media, ¿no? Poniendo en 100 la media, ¿no? Por lo tanto, el modelo no es perfecto desde el punto de vista de la equidad. Es un modelo que en principio sí busca esa equidad con un primer reparto que hace a través del Fondo de Garantía, pero luego los siguientes fondos vienen, un poco el Fondo de Suficiencia y demás, vienen a recuperar el status quo que había antes. En el apartado de suficiencia, pero primero es cómo medir la suficiencia, ¿no? Si nos comparamos con otros países, ¿no? De nuestro entorno, pues efectivamente vemos que todavía nuestro gasto en términos de Producto Interior Bruto, sobre todo en sanidad y dependencia, está por debajo de la media europea y entonces podríamos aspirar a algo más. En principio, aquí deberían ser los representantes de los parlamentos regionales y el Parlamento estatal los encargados de revelar, ¿no? Las preferencias sociales, pero ya os digo que no es nada fácil, ¿no? En principio no es fácil decir qué es lo que quiere la gente, si prefiere más sanidad, más educación, más servicios sociales o cuál es el mix más óptimo. En principio, la comparación internacional nos da una orientación de que todavía nuestro estado de bienestar no está completamente desarrollado. Y luego también tenemos un espacio fiscal por recorrer, ¿no? Dependiendo de, bueno, estamos entre 4 y 5 puntos, yo creo que todavía tenemos algún problema de infraestimación del PIB, 4 o 5 puntos de nivel de contribución fiscal con Europa. Es bastante dinero, ¿no? Son 80.000 millones que el Estado deja de recaudar todos los años simplemente estando en la media de contribución fiscal, ¿no? O sea, España desde luego no es un infierno fiscal como nos quieren hacer ver algunas opciones conservadoras y más allá de lo conservador, de extrema derecha, es un entorno de contribución fiscal por debajo de la media, que estamos por debajo, ¿no? Entonces,
Bueno, yo sí creo que ahí tenemos todavía un espacio que podemos recorrer. La presión estructural sobre las comunidades autónomas va a crecer por el envejecimiento de la población, porque sanidad y dependencia pues son dos servicios que se van a ver presionados. Pero también hay que decir ahora que estamos en un momento, si me permitís la expresión, dulce en términos de financiación, porque las entregas que se han hecho a cuenta en el sistema de financiación de comunidades autónomas pues han significado cifras récord y crecimientos muy importantes. Es verdad que estas entregas a cuenta tienen un componente de ilusión monetaria, no van a ser siempre tan cuantiosas y desde luego no van a tener estos crecimientos, lo cual habla de la necesidad de crear fondos anticíclicos dentro del propio sistema, además de aumentar la suficiencia. Y luego Ángel ya entraba en el tema de la corresponsabilidad, pero yo creo que lo tenías en un bloque más adelante y me lo reservo para no... Pero es un tema clave también, ¿no? El buscarle una solución a esto. Sí, y por eso decíamos al principio que el debate al final un tema se iba entremezclando con otro. Ángel, yo no sé si antes, durante la intervención de Ana, si querías... Es alguna cosa que yo creo que tocaba después, que es la queja esta recurrente de que es que hay algunos que bajan impuestos y ¿por qué no los van a bajar? Pero bueno, de eso hablamos luego. El tema de la crisis o no del modelo, efectivamente, no. Yo decía que la suficiencia no es realmente un problema y que habría que enfocarlo de otra forma, pero es verdad que hay otros problemas. Uno es la inequidad del reparto, o sea, las diferencias entre comunidades son mucho mayores de lo que deberían ser. Ya lo son en el régimen común, estamos con Murcia en 90 y Cantabria en 120 y pico. Y mucho más si metemos a las forales, que están en 200. Uh-huh. O sea que habría que hablar de eso también. Y luego los cambios de orden que hace el sistema. O sea, el sistema baraja a las comunidades, les cambia el orden de una forma radical y eso pues genera problemas. Y también eso vendrá después porque ahora estamos hablando de la ordinalidad, entiendo. Luego hay un problema grave de falta de responsabilidad fiscal que enlaza con lo que decíamos también de la suficiencia. O sea, el sistema no ha conseguido convencer a las comunidades autónomas de que la restricción presupuestaria existe, ¿no? Las comunidades siguen pensando que les van a dar más y además con razón porque hasta ahora les han dado. Y eso es un problema, pues genera incentivos a gastar más de la cuenta. Ana decía, no, es que todos los años el gasto aumenta en 50 millones. Bueno, será si lo dejas, porque los gobiernos son los que tienen que gestionar también el gasto. O sea que yo creo que hay que ser conscientes de que esto no es automático. O sea, la responsabilidad está en el lado del ingreso y en el del gasto, y hay que buscar una forma razonable de casar los dos. No pretender que alguien que no existe nos regale el dinero para poder prestar esos servicios con necesidades infinitas, que se decía, ¿no? Es verdad, las necesidades son infinitas, pero los recursos no, luego hay que casarlos de alguna forma. Y la única forma que se me ocurre en una democracia, pues es, el que quiere gastar más tiene que subir impuestos. Entonces la gente igual se enfada y no te vota. Es el único freno posible. Si sabes que te van a regalar, pues no habrá manera de seguir avanzando. Y un comentario sobre lo que se decía de la contabilidad de costes. Por esto se habla mucho. No, es que el sistema tiene que cubrir los costes reales. Yo eso lo encuentro muy peligroso, porque los costes reales pueden tener un componente muy grande de ineficiencia. Entonces, habría que intentar, y eso es lo que hay detrás de la población ajustada, construir una aproximación razonable a lo que serían los costes sensatos o eficientes. Y eso, hay un país donde se lleva al extremo, que es en Australia, que tiene un proceso y un organismo público que básicamente se dedica a esto, y al final es un cacao. O sea, cuando uno intenta hacer las cosas extremadamente bien, acaba siendo peor que cuando se conforma con una cosa sensata. Porque tienen unos números muy trabajados que nadie sabe muy bien qué coño quieren decir. Entonces, bueno, pues a mí lo de la población ajustada me parece un buen compromiso. Y sí, habría que poner una contabilidad de costes, por supuesto, pero no con la presunción de que te van a devolver todo lo que te cuesta el servicio porque a lo mejor no lo estás gestionando bien. O sea que, ojo con esto. Para las personas que han ido llegando, sí que aprovecho porque esto lo habíamos comentado al principio, los que quieran formular alguna pregunta, o no habrá el tradicional turno de preguntas al finalizar, sino que en cualquier momento levantáis la mano,
y hay un compañero con un papel, un bolígrafo, que, bueno, dejáis ahí la pregunta y nos la acerca y la introducimos en cualquier momento, así que, bueno, ya con los primeros pasos que hemos ido dando, supongo que ya hay material suficiente. Sí que, además de los temas que estabais hablando, quería incorporar uno más, independientemente de por dónde queráis vosotros ir llevando el debate, pero sí también en este mismo punto, si también esto tiene que ir en paralelo de revisar y ver qué competencias son las que tienen las comunidades autónomas. Ana. Bueno, antes de nada, dejarme deciros que Ángel es un experto en todos estos temas de financiación autonómica y yo creo que basta con revisar los documentos elaborados en FEDEA para darse cuenta de hasta qué punto no se conforman con el dato extraído, el dato que sale del modelo sin más, sino que profundizan mucho más. Y hay muchos ajustes para todos los cálculos que salen de FEDEA. Yo creo que es una referencia todos los trabajos encabezados por Ángel a nivel nacional. Lo digo porque cuando hace referencia realmente a datos y a comparaciones, yo creo que hay que considerarlo y hay que tenerlo en cuenta sin duda. Bueno, vamos a ver. Solamente 2 comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con Ángel. Hay que revisar el modelo más allá de la suficiencia, de esa capacidad, mayor o menor capacidad para garantizar la suficiencia financiera, hay que revisar el modelo por otros motivos, ¿no? En mi opinión, creo que no mide adecuadamente o que se puede mejorar la manera de medir la necesidad de gasto. Creo que puede mejorarse el cálculo de la recaudación en términos normativos. Mucho. Creo que sería interesante al menos debatir sobre la necesidad de incluir algún mecanismo de garantía. Hemos visto con la crisis asociada a la pandemia cómo ha tenido que ser el Estado de motu propio quien ha decidido, pues, en un momento dado, incorporar un fondo extraordinario, en un momento dado compensar liquidaciones del modelo negativas, las del año 2020. Bueno, cómo intentar que eso no sea algo que dependa del gobierno central de turno, sino que el modelo de alguna manera prevea ese mecanismo de garantía. Bueno, por apuntar algunas cuestiones. Estoy de acuerdo con Ángel también en que hay que gestionar bien. Hay que no dejar que el gasto se incremente en exceso cuando los recursos que tiene son los que son, efectivamente. Pero el gasto se incrementa. El gasto se incrementa y hay muchos gastos a los que, ¿cómo puedes decir que no? Y hay muchas partidas de gasto con las que no contabas en un momento determinado y que de repente surgen. Y hay muchos intereses por parte de la ciudadanía que solicita determinado gasto a la administración autonómica. Se me viene a la mente durante estos años la importancia de la salud mental, algo que de repente la pandemia nos puso sobre la mesa, los problemas en vivienda, toda una serie de cuestiones a las que el gobernante tiene que dar respuesta. Y al ciudadano es muy difícil decirle, no, es que no hay recursos. Hay que buscar esos recursos, lo sé, y hay que establecer prioridades, pero os aseguro que es muy complicado. Y os lo dice la que tenía que decir que no, y tenía que decir que no dentro del gobierno a sus compañeros cuando lo que le estaban pidiendo era poner en marcha políticas o impulsar políticas perfectamente defendibles y con las que cualquiera de los que estamos aquí estaría de acuerdo. Entonces, es cierto que una cosa es lo que yo como académica defendería también sobre el papel y otra cosa es encontrarte en la gestión y encontrarte con que hay que responder y no hay recursos para hacerlo, ¿no? Entiendo lo que quiere decir Ángel, pero entiendo también lo que pasa cuando estás ahí dando la cara intentando hacer lo mejor. Por eso siempre tienen mala fama los consejeros o ministros de Hacienda, ¿no? Sí, son los tacañones. Sí. Yo era la mala, sí. Sí, vamos a ver, hemos hablado ya de 2 principios muy importantes
del sistema, ¿no? El de suficiencia, que yo creo que tenemos recorrido sin convertir, vamos, simplemente homologándonos con Europa y elevando los estándares, ¿no? En tanto en cuanto al final esos impuestos que vamos a pagar van a mejorar en la sociedad del mercado, van a generar civilización al fin y al cabo, ¿no? O sea, países en los que nos miramos como los países nórdicos son los que tienen un nivel de contribución fiscal más alto, ¿no? Y bueno, parece que hay una correlación causal entre el nivel de contribución fiscal y el índice de desarrollo de estos países. Esto me parece, ¿no? Quitando Irlanda, que efectivamente se sale de la regresión por razones que conocemos todos, pero yo creo que efectivamente hay una relación entre nivel de contribución fiscal, organización social y civilización, ¿no? Luego, en el tema de equidad, que lo hemos tratado también, y el tercero, que se introducía ya, el de corresponsabilidad fiscal, que está muy relacionado con el de autonomía fiscal, ¿no? Y que tiene luego otra cara en la autonomía fiscal del Estado, donde también entraremos, que no solo es el de las comunidades autónomas. El principio de corresponsabilidad fiscal, que es al fin y al cabo el que gasta, debería ser el que recaude los ingresos que financian ese gasto para que el ciudadano pueda unir a ambos elementos y cuando va a votar, pues tener esto en cuenta. Yo creo que también primero es complicado, ¿no? Es complicado porque el ciudadano a veces no sabe ni quién le está prestando el servicio, los confunde. Es muy difícil hacer esa conexión. O sea, en términos académicos, teóricos o incluso hablándolo, parece algo muy lógico, muy razonable, pero el ciudadano no diferencia a veces entre el servicio que le presta el ayuntamiento, que le presta la comunidad o que le presta el Estado. Incluso hay algunos políticos que se dedican a confundir. En Madrid hemos tenido un gran conflicto de algún político que ha intentado decir que las residencias no las gestionaba la comunidad autónoma, sino que las gestionaba el ministro de turno, ¿no? Entonces, es complicado luego que esto que en teoría parece muy claro, luego aterrizarlo, ¿no? No obstante, aquí yo sí creo que hay algún elemento en esa autonomía fiscal y corresponsabilidad donde habría que establecer algún tipo de suelo, ¿no? Lo hemos hablado, en el Parlamento aprobábamos la semana pasada un suelo en términos fiscales, ¿no? Estableciendo un 15%, un impuesto complementario, el impuesto de sociedades, que establece una tributación mínima del 15% sobre beneficios para multinacionales y grandes grupos empresariales, precisamente para evitar que esa autonomía fiscal de los países lleve a una competencia fiscal, a un dumping fiscal entre países y a una carrera, a un race to the bottom, ¿no? Que dicen los anglosajones, ¿no? A bajar los impuestos para atraer más actividad industrial en los que se han especializado países como Irlanda, pero también otros países como Malta, Luxemburgo y Países Bajos, ¿no? También a nivel de comunidad autónoma, hay comunidades autónomas con una base fiscal más ancha que han utilizado a veces pues estas mayores bases fiscales para rebajar su fiscalidad y atraer, ¿no? Utilizar esa autonomía fiscal hasta un extremo donde ya están provocando pues, como una ruptura, ¿no? de mercado, ¿no? en términos de competencia fiscal que están generando. La propuesta que se ha hecho a veces desde el mundo académico y que yo creo que es de Ángel, ¿no? Bueno, que las comunidades autónomas decidan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cómo ubicar los productos, ¿no? que están en los 3 niveles de tipos del IVA, ¿no? y que sea el 21, que sea el 10 o que sea el superreducido del 4 o el 5, ¿no? Es una patata caliente también, porque Ana, tú que has estado en ese comité, resolver eso por votación y pensar que de ahí sale un nivel de corresponsabilidad fiscal mayor, yo lo veo muy complicado. O sea, entiendo el concepto, pero creo que es muy difícil de aterrizar, ¿no? Sería más fácil en un mundo sin IVA y donde todo fuera IRPF, si nos ponemos a... De hecho, hay algún fiscalista a nivel internacional famoso que lo plantea, que dice, eliminemos el impuesto sobre el valor añadido, que todo sea IRPF y entonces tendremos más posibilidades no solo de redistribuir la renta y la riqueza, de terminar con elementos regresivos, sino de hacer operaciones de este tipo que estén más conectadas, ¿no? Perdona, pero la propuesta... Y una cosa, si me permites, Ángel,
Yo creo que los costes reales son precisamente los que nos pueden permitir llegar a la eficiencia del gasto. Lo veo mucho más complicado por la otra vía, ¿no? Reconozco que es muy operativo y desde luego no estoy planteando que orillemos la población ajustada como mecanismo para asignar los recursos. Pero saber cuánto cuesta gestionar un hospital en Asturias, cuánto cuesta en Madrid, poder hacer ese tipo de comparaciones o otros servicios, yo creo que esa es la vía la que nos puede permitir, donde se vean grandes desviaciones o desviaciones por encima de lo normal que no se puedan explicar por algún elemento, donde nos puede llevar a decir, oiga, aquí parece que puede haber un despilfarro de recursos. De la otra manera me parece mucho más complicado, ¿no? A ver, yo soy firme partidario de la contabilidad analítica en todo el detalle, pero el dato real es el dato real, te dice lo que cuesta ese hospital en particular, gestionado de la forma que está gestionada. De ahí a lo que debería costar hay una cierta distancia, ¿no? Entonces, si bendecimos el coste real sin más, pues estamos bendiciendo la ineficiencia existente sin más. Por lo tanto, ojo, pero ciertamente hay que hacer las cuentas. La propuesta del IVA no era clasificar los distintos tipos de bienes. La propuesta del IVA es que hubiera dos tramos, un tramo autonómico y un tramo estatal, y que el tramo autonómico pues lo pudieran subir o bajar las comunidades a través de algún mecanismo de decisión. Entonces, si tú subes... Pero dentro de la directiva... Bueno, no, la directiva lo que exige es que el tipo sea el mismo en todo el país. El tipo seguiría siendo el mismo en todo el país, pero en vez de decidirlo el centro, pues hay una parte que lo decidirían las comunidades autónomas. Habría que ver cómo articularlo exactamente, ¿no? Pero sería una forma de darles a las comunidades un instrumento potente para aumentar la recaudación y asegurar una distribución equitativa e igualitaria de esos recursos. Por eso iría directamente al Fondo de Garantía. Entonces sería un reparto por población ajustada. Si fuera todo IRPF no hay problema, pero entonces cada palo tiene que aguantar su vela. Y eso generaría diferencias enormes entre Extremadura y Madrid, por ejemplo. O sea que sí, porque el IRPF extremeño, el tramo extremeño, por mucho que lo subas, no vas a recaudar nada parecido a lo que... No, pero no eliminemos los componentes de compensación, o sea, bueno, eso pero sí. estamos hablando del sistema de financiación. O sea, hay unos mecanismos de nivelación, pero hay unos mecanismos propios de las comunidades autónomas. Si les damos a las comunidades control sobre la parte que es más sensible a la renta, pues tendremos más desigualdad. No, simplemente lo que reduciremos es el nivel de transferencias, pero yo no digo eliminar los mecanismos de compensación. Bueno, pero no ayuda. O sea, a ver... Simplemente reduciremos las transferencias, ¿no? Que es de lo que se trata para que haya... tendríamos que aumentar, porque si dejas que... O sea, si te quitamos el IVA, cada uno tiene el IRPF y cada uno se queda con la mitad del IRPF, pues la mitad del IRPF madrileño y la mitad del IRPF extremeño son muy distintas. Entonces tendrías que aumentar los mecanismos de nivelación, no reducirlos. Si os parece, y aprovechando que ya tenemos algunas de las preguntas que nos ha dejado la gente, los asistentes, y por esquematizar, además, que me viene bien al hilo para otro de los puntos que habíamos puesto en el esquema inicial de elementos a considerar en ese modelo de financiación. Además, algunas de las claves han ido saliendo, se ha ido hablando de población. En la introducción inicial hablábamos de la Declaración de Santiago, quizás en los titulares de prensa o los más esquematizados o los más generalistas se habla mucho de tener en cuenta el envejecimiento, la dispersión territorial, bueno, todo aquello que tiene que ver con el reto demográfico, versus otros territorios donde lo que prima es la densidad, ¿no?, de población, el número total de habitantes. También habéis hablado en distintas posturas sobre la corresponsabilidad fiscal, esas bajadas de impuestos y que una bajada impositiva puede afectar a la solidaridad, entrando en una espiral del que recauda menos, aporta menos y demanden más. No funciona así. No, bueno, digo ideas que han ido saliendo. Y esto enlazo con una de las preguntas que nos han dejado y que también es bastante va bastante al grano. ¿Qué aspecto del actual sistema de financiación en vigor, el que tenemos actualmente, de financiación autonómica, consideráis prioritario de todos ellos a reformar? Ana. Qué pregunta más concreta. A ver, por poneros un ejemplo, ¿qué entendió el Gobierno central que era lo que había que
que revisar en primer lugar? Pues en el año 21 propuso y elaboró un informe donde planteaba la revisión de la definición de la población ajustada. Entendió el Gobierno que era una de las cuestiones, pero también entendió, y en el año 22 se publicó, también entendió que era necesario analizar los recursos y elaboró un libro blanco, propuso a un grupo de personas expertas elaborar un libro blanco sobre la reforma tributaria. Yo creo que el modelo, al final, es un puzzle donde todas las partes son importantes, porque yo creo que primero Carlos y ahora Eduardo han tratado de orientar o de fijar cuáles son las premisas básicas de ese modelo. ¿Para qué nos tiene que servir ese modelo? ¿Cuál debe ser la brújula? Bueno, pues tenemos que conseguir un modelo de financiación que vaya a tratar de lograr la suficiencia financiera de las regiones, que tenga en cuenta la solidaridad entre los territorios, un modelo que tenga en cuenta la responsabilidad fiscal, que sea capaz de lograr que se cumpla la lealtad institucional entre los niveles de la administración, de los que nos quejamos a veces las comunidades autónomas, y que consiga ese principio de equidad, de igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a los servicios independientemente del territorio en el que se encuentre o el territorio en el que resida. Son principios fundamentales, premisas básicas, y además las han ido recogiendo la normativa que regula la financiación autonómica y que aparecen en los informes que podéis leer sobre este tema durante estos años. Cumpliendo esas premisas, hay que definir el modelo. Y definir el modelo implica analizar. Y si me permites, Eduardo, porque estoy entrando un poco ya en el tema central, ¿no? Un poco contestando a esta pregunta, pero tenemos que hacer un análisis conjunto. Podemos pensarlo en lo que pasa en nuestra casa, ¿no? Que a veces yo ponía este ejemplo en la consejería cuando me llegaban con un problema y yo decía, a ver, ¿cuánto dinero tenemos? Y qué gasto tenemos que afrontar. Porque lo que tenemos que conseguir es que con el dinero que tenemos afrontar ese gasto o cubrir el gasto con los recursos que tenemos o ver si podemos conseguir más recursos. Entonces, ¿cuáles son los recursos con los que se cuenta o se puede contar? Y ahí muy bien Carlos señala las posibilidades que hay en materia fiscal para poder avanzar en ese sentido. Y por otro lado, cuáles son las necesidades a cubrir. Y esto es una cuestión personal, una opinión personal, creo que lo realmente importante es la existencia de esas necesidades. Porque si no las conocemos bien, no las medimos bien, difícilmente el reparto de los recursos va a ser el correcto, va a ser el adecuado. Por eso, como Eduardo señalaba, desde este territorio y desde otros con signos políticos distintos, y dentro de nuestra propia comunidad autónoma, partidos políticos diferentes, salvo Vox, todos los partidos del arco parlamentario, estábamos de acuerdo en proponer un modelo que se centrara en analizar el coste. En analizar el coste de esos servicios, en ver cuál era la cesta básica de servicios que tenían que prestarse de la misma manera en todo el territorio y de determinar cuánto cuestan. Ángel hace una precisión importantísima. ¿Cuánto cuestan? Bueno, pues depende. Donde hay más población, habrá servicios, el coste va a ser mayor. Donde esa población está envejecida, aumenta una parte del coste. Donde las distancias sean mayores a la hora de prestar servicios, donde la orografía haga que prestar el servicio sea complicado. No es lo mismo ir a una escuela en alta montaña, en un pueblo de alta montaña, que en la meseta. La población flotante de muchos municipios. Toda una serie de variables objetivas, pero ojo, eliminando ineficiencias. Porque lo que no puede ser, y Ángel lo ha explicado perfectamente, lo que no puede ser es que el mayor coste se deba a una mala gestión. Una mala gestión que hace que estemos prestando un servicio con un nivel de calidad determinado con recursos mayores o más costosos. Creo que se ha avanzado mucho en estos años en términos de análisis del coste en las administraciones públicas. Creo que se van a producir avances importantes, además, en este tiempo. Creo que estamos en la era de los datos, de la información. Entonces, para mí es fundamental hacer esto.
En base a ello, podemos definir mejor y ajustar mejor esa medida de la necesidad de gasto que ahora mismo contiene el modelo. Ángel, sigo contigo. Y con la precisión que, bueno, con la explicación que me hacías ver antes y con la pregunta bueno, ¿cuál sería lo prioritario a tocar en el modelo de financiación? A ver, yo creo que hay un cierto margen para mejorar la población ajustada, pero es un margen relativamente pequeño. No será muy distinta la foto de lo que es ahora. Yo creo que lo que hay que retocar es más bien los mecanismos, los fondos. El fondo de garantía tiene todo el sentido del mundo, está muy bien pensado y hace lo que tiene que hacer. Los otros tres sirven para fastidiar el tema. O sea, acaban generando una gran desigualdad y se reparten con criterios que algunos no tienen mucho sentido y otros son contradictorios entre sí e incluyen el statu quo, lo cual hace que sea muy difícil avanzar hacia una distribución más equitativa. O sea que habría que revisar eso, habría que quitar esos fondos, sustituirlos por un único fondo de nivelación complementario, como lo quieras llamar, y que garanticen pues, un reparto mucho más igualitario y que no te cambie el orden de las comunidades autónomas. Eso sería importante. Y luego tendríamos que llegar a un acuerdo. Yo creo que solamente hay una forma, pues esto es un acuerdo político necesariamente, partiendo de los principales partidos, no 15 señores sentados en una mesa, que es imposible que se pongan de acuerdo en nada, sobre el grado de nivelación, o sea, hasta dónde igualamos. Yo sería partidario del 100%, pero bueno, si nos quedamos en el 95% y a cambio de eso ampliamos la base de consenso, pues yo creo que se podría hacer. Y esto habría que pactarlo, como digo, entre los partidos. Y otro que también exige un acuerdo político es el reparto de las herramientas tributarias. O sea, ¿qué le damos a cada administración para que puedan recabar los recursos que necesiten de una forma responsable y visible? Es verdad que muchas veces los ciudadanos no se enteran, pero en buena parte porque no les ayudamos. O sea, tendría que estar más claro quién se queda con qué, ¿no? Y eso sería lo fundamental. Como parte de una mayor equidad, pues habría que hacer algo con el sistema foral. Y desde luego no generalizarlo, que es lo que se está planteando ahora. Carlos. Yo coincido, ¿no? Que el problema es hacer un reparto más equitativo que el que tenemos ahora. Vamos, desde el principio no lo era, ¿no? El reparto, y era precisamente porque el primer fondo funcionaba bien en el reparto, el de garantía, y el resto estropeaba aquello, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que arreglar, y yo creo que la manera de arreglarlo es como se ha hecho casi siempre, con más recursos, ¿no? Más recursos que tendrá que poner el Estado. Tenemos cierto margen, ¿no?, que recorrer para hacerlo, y es lo que nos puede conseguir llevar al que yo creo que debe ser el objetivo, y es que se esté prestando el mismo nivel de servicios, o se tengan los recursos para prestar el mismo nivel de servicios públicos por habitante ajustado, en este caso, en función de esa aproximación, desde mi punto de vista imperfecta, que se hace con la población ajustada, pero muy operativa, ¿no?, a la hora de funcionar. Ese debería ser el objetivo, y yo creo que la única manera de buscar el consenso entre los partidos y entre las comunidades autónomas es generar más recursos, o sea, partiendo de lo que tenemos ahora, compensar a aquellas comunidades autónomas que están infrafinanciadas para llevar a ese mínimo común denominador, donde estoy de acuerdo tienen que estar también las comunidades forales, ¿no? Las comunidades forales tienen que aportar no solo a pagar los servicios comunes, sino también a la nivelación regional y al esfuerzo colectivo que se hace igualmente en otros pagos, como el pago de pensiones y demás, ¿no? O sea, creo que tiene que ser una actividad conjunta, ¿no?, de todas, sobre todo porque no creo que sea un problema entre territorios, ¿no?, como lo pretenden plantear algunos. Esto es... son personas individuales y empresas que están ubicadas en determinados
lugares, ¿no?, de nuestro territorio, del país, ¿no?, y que tienen más o menos capacidad fiscal y en función de eso contribuyen más o menos. Tampoco creo que el concepto adecuado sea el de solidaridad interregional, porque no creo que sea solidaridad, es simplemente justicia redistributiva, ¿no? Aquellos que sacan más gracias a que vivimos en sociedad y a que hay unos mercados articulados, tendrán que ser necesariamente los que aporten más, precisamente porque son los que se benefician más. Antes de... Un comentario, si puedo. Esta idea de que el Estado tiene que poner más dinero, ¿no? A ver, el Estado tampoco le sobra. El Estado también tiene muchas cosas en las que gastar. Últimamente dedicamos todos los años 50.000 millones a complementar los recursos de la Seguridad Social, y hay otras cosas también muy importantes que exigen muchos recursos. O sea, que esta idea de que hay un margen infinito, ahí yo no la veo. Y tampoco veo lo de que la media europea sea una referencia obligada. O sea, en Europa hay países muy distintos, unos tienen unas preferencias, otros tienen otros. Nosotros no veo por qué razón tenemos que estar necesariamente en la media. Podríamos decir estar por encima o estar por debajo. Eso es algo que tiene que decidir la democracia española, de alguna forma, ¿no? Pero tiene que decidir sabiendo que lo que quiera gastar se lo tiene que recaudar, sacarlo de su propio bolsillo, que esto es algo que normalmente no... Los españoles queremos los servicios suecos y los impuestos irlandeses. Y eso no puede ser. O sea, hay que casar las dos partes. Antes de irnos al Pacto Fiscal para Cataluña, aprovecho por cerrar estos dos primeros bloques, otra pregunta de... No me ha puesto nombre, por lo tanto no sé quién la ha escrito. Es sobre el impuesto de sucesiones. Además era un tema recurrente a nivel estatal y en Asturias en particular, y aprovechando que ya que una exconsejera empiezo por ella, nos pregunta, ¿el impuesto de sucesiones, supresión, mantenimiento o reforma, y si es necesario armonizarlo? El impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones, ya sabéis que aquí en Asturias es un tema donde determinadas corrientes ideológicas han tratado de situarnos, ¿no?, como el infierno fiscal por apoyar y por defender el mantenimiento de este impuesto. Creo que soy una gran defensora de este impuesto, ya lo voy a decir a priori, ¿vale? Para que, por lo menos podáis haceros una idea antes de que continúe con mi explicación. Soy una gran defensora y creo que si de algo estoy mínimamente orgullosa de haber logrado en estos 4 años es precisamente de haber logrado que ese impuesto se mantenga en nuestra región y además que no fuese utilizado como moneda de cambio como se trató de hacer en algún momento a la hora de plantear otro tema muy relevante para nuestra región. El impuesto de sucesiones en este momento es un impuesto donde las comunidades autónomas tienen capacidad, los territorios, las regiones tienen capacidad normativa. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad autónoma, en el ejercicio de esa capacidad normativa, puede decidir bajarlo hasta, creo que hay un 1%, creo que es el 99% la máxima bonificación que pueden establecer en el impuesto. Ángel, corrígeme si me equivoco. O no, o pueden mantenerlo en los niveles en los que ahora mismo están, que quiero recordar que, por ejemplo, hay 300.000 euros exentos en este impuesto. 300.000 euros, pues es una cantidad bastante considerable para la mayoría de los ciudadanos. 300.000 euros a los que se añade la vivienda habitual. 300.000 euros por heredero. Son cantidades, yo creo que bastante considerables. Habría que matizar mucho más porque hay que determinar el nivel de grado de parentesco, etcétera, etcétera. Pero el impuesto de sucesiones en sí, aquellas comunidades autónomas que deciden, ejerciendo esa capacidad normativa con la que cuentan, bajarlo, están en su derecho. Ahora, la pregunta es, ¿esa autonomía fiscal que tienen respecto a ese impuesto está bien definida? ¿Es correcto que un impuesto de este tipo pueda permitir que en el ámbito autonómico se tomen ese tipo de decisiones con las externalidades que genera? Con los movimientos de residencia que se observa para tratar de evitar el pago del impuesto, ¿por parte de quién? Por parte de quien va a pagarlo, que son
siempre, bueno, pues herencias elevadas. ¿Tiene sentido? ¿Es necesario dar un paso atrás y que vuelva a depender del Estado ese impuesto? ¿O es necesario al menos una armonización fiscal? Bueno, pues son cuestiones sobre las que podríamos debatir y podríamos reflexionar. Yo lo que no quiero que se olvide es lo que implica este impuesto. Este impuesto ha sido defendido por el Fondo Monetario Internacional, ha sido defendido por informes de la OCDE como un impuesto que reduce la desigualdad social. Yo creo que todos los que estamos aquí, somos defensores de que ese debe ser uno de los objetivos primordiales a medio o largo plazo, ¿no? Defender, reducir esa desigualdad social. Si tenemos un instrumento fiscal que lo consigue, creo que deberíamos aprovecharlo. Hay muchas críticas y hay muchos, no quiero llamarlo bulos porque no es cierto, no es la palabra correcta, ¿no? Pero hay muchas frases hechas ya, ¿no? ad hoc para el impuesto, ¿no? La doble tributación, que no es cierta, ¿no? El impuesto, ¿cómo lo llamaban? El impuesto de los muertos, creo que llegó en un momento a referirse a él. No es verdad, ¿no? Se paga porque la persona que lo recibe, el heredero, incrementa su riqueza, igual que se incrementa cuando acumulamos renta o recibimos renta. Tenemos que tributar por ello. Como digo, tributan herencias elevadas y yo creo que si queremos asegurar la progresividad también del sistema, es algo totalmente normal. Me he extendido demasiado, disculpadme. Sí, yo estoy de acuerdo con Ana. O sea, quiero decir, los economistas clásicos liberales, de hecho, no coincidían con... Vamos, estaban de acuerdo, ¿no? con que la herencia, al fin y al cabo, era un elemento desigualador de oportunidades, en tanto en cuanto nos hace partir de posiciones distintas, llamémoslo la carrera de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienen lógica los impuestos a la herencia y al patrimonio. Yo creo que debe haber un suelo, ¿no? que impida, que limita, ¿no? la autonomía fiscal, pero precisamente para aprovechar esa competencia fiscal entre regiones. Nosotros desde Sumar, por ejemplo, junto al Partido Socialista, hemos planteado un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? por encima de 3 millones de euros, ¿no? para evitar esa competencia, y nosotros hemos pretendido, aunque esta vez no hemos tenido todavía el apoyo de momento del Partido Socialista, extenderlo también a las grandes herencias, ¿no? Nosotros incluso lo establecíamos para el dinero que se recibe por encima de 1 millón de euros, pues eso que supusiera un suelo equivalente en todo el territorio del país. Ya lo repito, pero lo he dicho antes, lo acabamos de hacer para el impuesto de sociedades a nivel europeo, establecer suelos que impidan esa competencia fiscal. También el sistema de financiación, visto desde el otro lado, ¿no? Deberíamos buscar que en todo el territorio del país, ¿no? el nivel de recursos fuera equivalente para financiar esos servicios públicos, ajustado a las características de gasto de cada comunidad, y que no haya territorios sobrefinanciados, porque ese votar con los pies al que te referías tú antes, porque me muevo aquí, ¿no? cuando voy a donar o tengo que heredar para aprovechar esa fiscalidad, también se va a producir, ¿no? Si hay una comunidad autónoma o dos comunidades autónomas que tienen una sobrefinanciación, si alguien en un momento dado puede elegir en una u otra, pues obviamente podrá elegir una sobrefinanciada, ¿no? en tanto en cuanto el flujo de servicios públicos que va a recibir va a ser de mayor calidad o va a estar mejor dotado. Entonces yo creo que esos elementos hay que cuidarlos, ¿no? para no romper la unidad social y la unidad de mercado, de establecer suelos y de establecer una financiación equitativa. Yo quería hacer algunos comentarios sobre esto, o ampliando un poco el foco, no necesariamente sobre sucesiones. Primero, una precisión técnica muy importante. El sistema de financiación español está bien diseñado también en esto, que es que cuando tú bajas impuestos, no reduces tu aportación al sistema. O sea, no hay un efecto sobre terceros. Esta idea de que el que baja impuestos contribuye menos al sistema, no. La aportación al sistema se basa en tu
recaudación teórica, en la que tendrías, si no tocaras tipos. O sea, cuando Madrid baja impuestos, se lo come. No está perjudicando directamente a terceros porque no está reduciendo su aportación a la hucha común. Lo que sí pasaría si Cataluña consigue lo que se pretende con el acuerdo entre Esquerra y demás, ¿no? O sea que el sistema nos permite separar dos cosas que están bien separadas, que es por un lado la política fiscal interna, cuánta redistribución quieres hacer tú dentro de tu territorio con las herramientas que tienes, las competencias tributarias que tienes, y otra es la redistribución interterritorial o la nivelación interterritorial. Entonces tú puedes decidir subir impuestos, te quedas con todo, con la idea de seguramente de prestar mejores servicios o redistribuir más, y eso está bien si la mayoría de la comunidad así lo quiere, pero lo contrario también es igualmente legítimo. Puedes ofrecer, y hay sitios donde se ofrece la posibilidad de, bueno, yo voy a reducir impuestos, os quedáis con más dinero, pero a cambio pues tendréis servicios un poco peores o menos redistribución. Y si los residentes de la comunidad así lo quieren, es exactamente igual de legítimo que lo contrario. En esto hay mucha demagogia, ¿no? Esa idea de que las comunidades que bajan impuestos están dejando de aportar. No es así. Volviendo al tema más de sucesiones, yo también soy firme partidario de sucesiones. Yo creo que es un impuesto muy necesario para reducir la persistencia intergeneracional de las desigualdades. Pero no soy firme partidario de patrimonio. Me parece un horror de impuesto tal como existe en España, y si se muere no lloraré. O sea que hay que diferenciar. Y luego hay un problema técnico que habría que haber pensado antes, que es qué impuestos descentralizamos, porque hay impuestos que a lo mejor no es buena idea descentralizarlos. El mejor ejemplo, gracias a Dios, ahí sí lo pensamos a tiempo, es sociedades. O sea, si descentralizáramos sociedades tendríamos un problema horroroso. Ya lo tenemos en pequeña escala con las vacaciones fiscales vascas y demás, ¿no? Pero bueno, otros que seguramente no fue buena idea descentralizar son sucesiones y patrimonio, porque son bases fiscales móviles, gente mayor que muchas veces ya no trabaja, tiene mucho dinero, por lo tanto es fácil cambiar de sitio. Y esto pues a lo mejor genera una dinámica de competencia a la baja para atraer esas bases. Yo diría que esa competencia puede ser buena o mala dependiendo del impuesto y del lugar de partida. Es decir, si empiezas con un impuesto demasiado alto o con un impuesto malo como es patrimonio, que la competencia lo baje es bueno. Sin embargo, si esa competencia acabara cargándose sucesiones sería malo. O sea que no es siempre blanco, no es siempre negro, habría que pensarlo, pero quizá no fueron los mejores impuestos por descentralizar. No sería un disparate recentralizarlos, pero habría que darles algo a las comunidades autónomas a cambio, ¿no? Y esta idea de imponer por la puerta de atrás lo del patrimonio bis, a mí la verdad no me parece muy sensato, ¿no? Estamos sin modificar la ley, o sea, había un reparto de competencias tributarias, y sin cambiar la ley de financiación y las leyes de cesiones les metes por detrás un impuesto raro que la verdad me parece que es bastante discutible como forma de buscar un equilibrio en este ámbito. Habéis ido allanando el terreno para llegar a lo Mollar, ¿no? Al pacto fiscal con Cataluña. Corregidme si me equivoco, que además un acuerdo defienden y subrayan que entre partidos, entre el PSC y Esquerra, ¿no? Dicen las partes que solamente es entre partidos, que al final el fin último es, se entiende, lograr la autonomía financiera de Cataluña. Soberanía financiera. Además, las relaciones bilaterales gobierno y Cataluña, además de esa agencia tributaria catalana. Y voy a empezar por Carlos en esta ronda, porque además siendo diputado portavoz de Hacienda en Sumar, y que en su día dijeron que te habías metido en un charco diciendo distinto a lo que dice el socio, ¿cuál es tu postura? Bueno, yo creo que el acuerdo al que ha llegado el PSC con RC hay que entenderlo como una oportunidad, o debería convertirse en una oportunidad de hacerlo bien y de buscar soluciones generales y no singulares. Generalmente el sistema
luego ha funcionado así, ¿no? Es como un triángulo donde en un vértice hemos tenido a los territorios forales, en otro a Cataluña y en otro al resto de comunidades autónomas del régimen común. Y si miramos hacia el pasado, otros cambios que se han operado han empezado muchas veces por este impulso. O sea que habría que verlo como una oportunidad, pero yo digo, para buscar soluciones generales y no soluciones singulares. Aquí hay dos elementos que a mí me parecen uno más crítico que el otro, el de la ordinalidad, que es fácil, yo creo, de resolver si todos nos ponemos de acuerdo a que el nivel de servicios públicos tiene que ser nivelado en todo el país y que los ciudadanos tienen que tener acceso al mismo nivel de servicios públicos ajustados por las necesidades de gasto, porque es algo que está en nuestra Constitución y, por lo tanto, si las diferencias en ese ámbito no son grandes, que ahora sí que lo son y que yo creo que los tres, por lo menos aquí, hemos estado de acuerdo en que es una de las maneras que habría que resolver. Unos decimos bueno, no desgraciadamente, que yo creo que va a ser con más recursos, que es mucho más complicado, ¿no? Viendo la historia del pasado, hacerlo con una redistribución de lo que ya hay, es decir, quitándoselo a alguien para dárselo a otro. Me parece que es más fácil eliminar las infrafinanciaciones, ¿no? Y el otro elemento es el de la autonomía fiscal y hasta dónde llega esa autonomía fiscal y el componente de recaudación, la caja única, ¿no? Que estaría también, ¿no? O sea, yo creo que la caja única, que quien recauda, es un elemento muy, muy relevante a la hora de definir la autonomía fiscal, no solo de la comunidad autónoma, sino sobre todo del Estado, ¿no? Si de pronto fuera Cataluña, ¿no? Esto ya ocurre en el País Vasco y Navarra, lo que ocurre es que el País Vasco y Navarra representan como mucho el 8%, ¿no? de nuestro Producto Interior Bruto, que no es poco, pero no es el 19% de la comunidad autónoma catalana. Si esto ocurriera en Cataluña, pues la autonomía fiscal del Estado se vería resentida, ¿no? En tanto en cuanto, pues directamente los inversores, ¿no? Los que compran la deuda pública, bancos y fondos de inversión, pues verían que la garantía de esa deuda ya no es tan sólida, ¿no? En nuestra propia Constitución pone en el artículo 35, cuando la cambiamos de la noche a la mañana, que los primeros en cobrar son precisamente estos señores, antes de pagar el resto de partidas de gasto, ¿no? Pero para que esa garantía sea una garantía sólida, es relevante saber quién tiene la llave de la caja y cuál es el volumen de esa caja. Esto obviamente lleva a que las comunidades autónomas tengan luego más dificultades de endeudamiento, y esto lo hemos visto durante la etapa de la pandemia y previamente, como en momentos dados de nuestra historia económica, el bono o la deuda pública de algunas comunidades autónomas pues no se podía ni siquiera emitir por el alto coste, el alto spread, la alta prima de riesgo. De hecho, el Gobierno ha recogido ya esta dificultad para entender, bueno, es el Estado el que tiene músculo, también porque tiene que hacer frente a grandes compromisos de gasto que tienen que ver con el envejecimiento de la población, que tienen que ver puntualmente pues cuando hay crisis con pagar unas prestaciones por desempleo muy elevadas, que sí se pueden financiar con cotizaciones cuando hay bonanza, pero no cuando ocurre una pandemia y hay que pagar expedientes de regulación de empleo temporales, ¿no? Entonces el Estado necesita de ese músculo, necesita de esa capacidad de endeudamiento, tiene una función estabilizadora de los ciclos económicos que no pueden realizar las comunidades autónomas, pero esto obviamente obliga también a que en cuanto la situación se calma, parte de esa deuda pueda ser absorbida, con criterios, obviamente, que tienen que ser razonables y racionales, ¿no? Si efectivamente tenemos una serie de comunidades autónomas que están infrafinanciadas de manera estructural por el propio sistema y han tenido que acudir a un sobreendeudamiento, parece razonable que volvamos a abrir espacios de endeudamiento y también que aligeremos la carga fiscal que supone ese endeudamiento. Entonces, ya digo, yo creo que aquí el modelo, seguir avanzando en el modelo confederal no parece algo
que nos pueda... O sea, esto es una oportunidad para mejorar el sistema, como hemos dicho antes, en términos de equidad, en términos de suficiencia de recursos, ¿no? De cómo llegar a esa equidad ampliando la suficiencia de recursos, pero no creo que sea ahondando en el modelo confederal. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia del País Vasco y Navarra, donde hemos visto que precisamente esa aportación luego al sostenimiento de lo común pues es parcial, ¿no? Si hubiéramos visto que el modelo foral, efectivamente, las comunidades autónomas, el cupo y la aportación, pues era una aportación generosa, ¿no? Que efectivamente ayudaba al sostenimiento de lo común, no solo de los servicios comunes, sino también de la nivelación, del desarrollo interregional, pues entonces habríamos dicho, esta es otra posibilidad. Vemos que no es así, porque luego los equilibrios políticos que se cierran en el Parlamento en áreas que no tienen que ver con el sistema de financiación de comunidades autónomas, pues se cierran con el apoyo de estos partidos, y estos partidos utilizan ese elemento de bisagra que han tenido durante mucho tiempo, pues obviamente para acomodar el sistema de la aportación o el cupo. Con lo cual no parece un modelo que nos vaya a permitir avanzar hacia donde deberíamos avanzar, que es un modelo redistributivo entre comunidades autónomas, pero un modelo sólido también desde el punto de vista de la autonomía fiscal de ambas partes, ¿no? Ángel, que además veía que te sonreías cuando decía una oportunidad. A ella primero. Sí, bueno, pero primero por la alusión indirecta. A ver, yo no veo la oportunidad por ningún sitio. Yo, habiendo leído el texto, lo que veo es un peligro enorme. O sea que el ver esto como una oportunidad parece de un optimismo extremo. Bueno, Ángel quiere escucharme, no sé si, si cree que le voy a llevar la contraria, pero vais a ver rápidamente que no. Yo creo que Carlos lo ha explicado muy bien. Ha explicado muy bien mucho de lo que significa este pacto. Si en una cosa ha habido consenso a lo largo de todo este tiempo entre las comunidades autónomas, ha sido la búsqueda de una negociación multilateral. Una negociación donde estén todas las comunidades autónomas y el gobierno central. No somos niños inocentes y sabemos que una negociación multilateral requiere que haya contactos bilaterales. Es lógico. Contactos bilaterales no solo del Estado con las comunidades autónomas, sino también entre comunidades autónomas. Pero el grueso de la negociación, el trabajo técnico, que es muy importante y que yo quiero poner en valor, porque los técnicos que están detrás de los políticos, llevando a cabo los estudios y analizando cuál es el mejor modelo, cuáles son las mejores opciones, llevan a cabo una labor importantísima. Y los acuerdos, por supuesto, tienen que lograrse dentro de ese foro multilateral. Estamos pensando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que bueno, tiene su miga, tiene su miga, y lograr acuerdos allí es muy complicado. Pero un acuerdo que se consiga allí es un acuerdo defendible frente a todos. En el caso del Pacto Fiscal de Cataluña, estamos ante un acuerdo bilateral. No ha habido ninguna negociación donde el resto de territorios hayan podido opinar. Es un acuerdo bilateral que, de manera sencilla, y Carlos lo ha dicho, implica sacar que Cataluña sale del sistema, igual que los territorios forales, con la diferencia de que los recursos que salen del sistema son unos recursos mucho más elevados. Yo creo que en la última liquidación estaba en torno al 21%, ya eran más del 20% los recursos recaudados en ese territorio. Es algo muy lesivo para el sistema, porque ¿qué ocurre si esos recursos salen y, tal como dice el acuerdo, que nos lo hemos leído quienes estamos aquí, tal como dice el acuerdo, eso va a implicar un incremento sustancial de los recursos para Cataluña? Implica que para el resto de territorios va a haber una disminución sustancial de recursos que, si queremos que se siga cumpliendo la equidad, la igualdad entre de los ciudadanos al acceso a los servicios en todo el territorio, habrá que compensar. Como dice Carlos, habrá que compensar. ¿De qué forma?
Antes Ángel lo dijo muy claro, más recursos implica más impuestos en esos otros territorios. ¿Mm? No es un acuerdo solidario. No es un acuerdo solidario. Es verdad que en el texto dice que habrá una aportación a la solidaridad. Permíteme hacer un paréntesis. Estoy muy de acuerdo contigo, Carlos. No me gusta tampoco el término solidaridad. No creo. Fíjate que a veces me hace pensar en tiempos remotos, ¿no? Caridad. Efectivamente, no me gusta ese término, pero es el término que se emplea y es el término tal como aparece recogido en el acuerdo. Pero recoge la solidaridad sin decir cómo se calcula. Entendemos que si va a haber un incremento importante de recursos para Cataluña, no va a ser un cálculo similar al que está previsto en el modelo. Y además es una solidaridad condicionada, porque indica que esa solidaridad, en todo caso, será a otras comunidades autónomas siempre que realicen el mismo esfuerzo fiscal y además limitada por el principio de ordinalidad. Y aquí a mí me gusta mucho cómo lo resume el profesor Javier Suárez Pandiello, porque dice que es un territorio que está pidiendo para sí autonomía y a la vez está tratando de limitar la autonomía de los demás. No me gusta nada el enfrentamiento entre territorios y en mis declaraciones públicas siempre he evitado que eso se deduzca de mis palabras. He estado escuchando muy atentamente, antes lo comentaba, antes de entrar aquí, he estado escuchando muy atentamente a todos aquellos que han salido a defender este acuerdo, a los firmantes del mismo, para tratar de encontrar argumentos que me ayudasen a cambiar de opinión o al menos a poner en duda mi opinión sobre el mismo. No los he escuchado todavía. A ver, a mí, como os decía, el documento me produce una profunda inquietud, porque supone asumir el relato de los independentistas y una parte muy importante de su programa. Pero lo que más me preocupa es que no solamente lo ha asumido el PSC, sino también el PSOE. O sea, las declaraciones del gobierno, del partido, dan por bueno eso, ¿no? Y eso es lo que es verdaderamente preocupante, ¿no? Que uno de los dos pilares insustituibles del sistema democrático español, el partido moderado, grande de izquierdas, que es pilar de estabilidad, pues se haya comprometido con un texto que es muy problemático. Eso es lo que me preocupa. Entonces me tranquiliza mucho oíros a vosotros dos y espero que esto se manifieste de alguna forma práctica en las votaciones, ¿no? El acuerdo efectivamente habla de solidaridad, pero habla mucho más, y es mucho más concreto, de no solidaridad, de cesión de todos los tributos estatales, de soberanía fiscal, de mejorar sensiblemente la financiación de Cataluña, la que se considera un territorio horriblemente maltratado, etcétera, cuando en realidad está en la media. Entonces, a mí me parece que no hay por dónde cogerlo. O sea, lo podemos ver de tres maneras, ¿no? Lo podemos ver como una propuesta de redistribución de recursos entre territorios. Entonces, lo que hay ahí es una propuesta para coger a una comunidad autónoma que está en la media y darle bastante más dinero, además una comunidad autónoma grande. Entonces, para darle mucho más dinero a una comunidad autónoma grande, pues hay que sacar mucho dinero de algún sitio. Y es imposible sacar ese dinero de las comunidades que están mejor que Cataluña. O sea que buena parte de ese dinero que se reclama para mejorar la posición catalana saldrá necesariamente, de alguna forma, vía más impuestos, menores servicios estatales o menor financiación autonómica de territorios que están en peor situación que Cataluña. Por lo tanto, eso no es, y es muy difícil venderlo como una mejora en la equidad del reparto del sistema. Al revés, empeorará la equidad del reparto del sistema. En segundo lugar, el acuerdo supondría una carga de profundidad contra el sistema tributario español. Si troceamos la agencia estatal, vamos a tener de entrada, pues por lo menos la catalana, que ya ocupa una parte importante del espacio económico, y además, como se da por sentado que si alguien más lo quiere, pues también podemos acabar con 15 agencias tributarias regionales, y esto supondría un desastre total y absoluto. O sea, la gestión tributaria es una actividad
muy técnica en la que hay unas enormes economías de escala y de alcance, y el control de una información completa sobre todas las actividades de todos los agentes en todo el territorio es esencial para evitar que haya fraude. Si la rompemos en 15 trozos o incluso en 2, pues será más caro, recaudaremos menos y habrá más fraude. O sea que habrá unos costes muy grandes. En tercer lugar, el acuerdo supone básicamente un cambio en el modelo de Estado por la puerta de atrás. O sea, el inicio de una deriva confederal. Estaríamos moviéndonos en la dirección, no sería inmediato, no sería de un día para otro, pero empezaríamos a movernos en la dirección de un sistema confederal en el que las llaves de la caja la tienen las regiones y, como decía Carlos, pues el gobierno central, la administración central del Estado, perdería autonomía, perdería los recursos que necesita para cumplir las funciones que le encomienda la Constitución, que incluyen la garantía del equilibrio y de la cohesión social y territorial, pero muchas otras cosas, pues la estabilización económica, la defensa, etcétera, ¿no? O sea que, mirado de cualquiera de las tres formas posibles, el acuerdo es muy mala idea. Y sin embargo, a día de hoy, viéndolo desde fuera, pues yo no descarto que pueda ser aprobado, aunque me habéis hecho un poco más optimista. Pero me parece que tenemos un peligro importante de que nos acaben llevando en una dirección que yo creo que la mayoría de los españoles no queremos. O sea, un Estado confederal asimétrico y seguramente mucho menos solidario que el que tenemos. En ese confederal asimétrico, también en estas semanas, si no sé si llegan semanas, también se han empezado a introducir en el debate con cierta confusión, por eso hablábamos al principio de intentar que fuera pedagógico y didáctico, ¿no? También y creo que hasta ahora lo está haciendo y bastante. Y aprovecho una de las preguntas, uno de los términos también que era que hemos escuchado estas semanas es bilateralidad versus multilateralidad, que por ejemplo una de las preguntas que nos habían dejado es este pacto o este acuerdo, ¿cómo de viable? Y Carlos, empiezo por ti. ¿Cómo sería el llevarlo a cabo Estado Madrid, Estado Baleares? ¿Cómo de viable sería después ir trasladando esto mismo? No sé si entiendo muy bien la pregunta, es si se puede trasladar este modelo luego a cada una de las comunidades autónomas. Bueno, trasladarlo, yo estoy muy de acuerdo con Ana, o sea, quiero decir que los debates son multilaterales y luego bilaterales, pero esto pasa siempre, ¿no? O sea, pasa también en el Parlamento, pasa en todos los sitios, que hablamos individualmente, grupo a grupo, y luego colectivamente, ¿no? Cuando nos encontramos en los consejos o en las comisiones, ¿no? Yo, por lanzar una nota de optimismo, ¿no? Aunque sé que algunos no lo veis, esto puede ser una oportunidad de mejorar las cosas, porque yo creo que las soluciones al final tienen que ser generales, no pueden ser singulares, ¿no? No puede ser que arreglemos solo los problemas que pueda tener una comunidad autónoma, hay que arreglarlos en todos. Y hay unas en concreto que claramente están infrafinanciadas y que por lo tanto tienen que ser la prioridad, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se hacía referencia a las agencias tributarias, ¿no? Tenemos un problema de información en términos de tener acceso a la información, ¿no? en las regionales, perdón, en las territoriales, pero también luego en la estatal. O sea, sí podemos mejorar el flujo de información, porque eso permitirá tener facilitar la toma de decisiones luego para los políticos, ya estén a nivel estatal o a nivel territorial, en la toma de decisiones. Por ejemplo, los impuestos sobre los que se suele tener mejor información a nivel territorial y a nivel estatal son aquellos en los que existen dos tramos, el tramo autonómico y el tramo estatal, ¿no? Pero en aquellos impuestos, ¿no?, de los que hemos hablado, el impuesto de sucesiones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, ahí hemos perdido mucha información muy rica a la que no se tiene acceso a la hora de tomar decisiones, por lo que comentaba yo antes, ¿no? Porque a veces esa falta de transparencia y de coordinación a veces conviene, ¿no?, al responsable de turno que está en un territorio y a veces conviene al responsable estatal, ¿no? Porque de esa manera
engrasa un acuerdo de otro tipo. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber otro avance también que necesitamos como país, el que la información fluya. No sé si el mecanismo no creo que sea quebrar la agencia tributaria, que es uno de los órganos que mejor funciona de la Administración junto a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿no? Sino que habrá que buscar mecanismos de convenio, de consorciación. Bueno, habrá que pensar cómo esa información fluye para que luego la toma de decisiones sea más eficiente, ¿no? Y más acertada. Ana, por continuar con esa bilateralidad, porque también lo hemos escuchado de algunos otros partidos y fuerzas sindicales, decir, bueno, pues también sentémonos todos y lo hagamos vis a vis. ¿Y esto a dónde nos llevaría? ¿Cómo de viable, cómo de factible? Bueno, te lo voy a contestar solo en una frase. ¿Tú crees que a una comunidad autónoma con una capacidad tributaria baja, es decir, con un nivel de renta bajo, le va a interesar un acuerdo de este tipo, un acuerdo bilateral? Bueno, yo creo que Ángel lo explicó perfectamente, ¿no? Romper de esta manera esa caja única, romper el modelo por un interés ajeno al modelo de financiación, creo que no es el camino. Yo también quiero sacar algo positivo, Carlos. Voy a tratar de sacar algo positivo, y es que estamos hablando del modelo de financiación autonómica. Ha servido quizás como revulsivo para que nos sentemos y para que hablemos del modelo y para que reflexionemos y debatamos y pongamos sobre la mesa cosas. Algunas estaremos de acuerdo, otras no, pero el debate siempre es enriquecedor, y muchas veces el debate lleva a que elijamos justo el punto intermedio, que a veces es la mejor solución. O sea que si puedo sacar algo positivo de esto, voy a sacar eso. Ángel, yo quería introducir el primer hito, por si nos podrías explicar cómo se traduciría esto. El primer hito del acuerdo, creo que es, y corrígeme si me equivoco, es el IRPF en el 2025. ¿Esto qué significa? Bueno, significaría, yo prefiero ponerlo en condicional, que el IRPF del 2025 en Cataluña lo recaudaría directamente la Agencia Tributaria Catalana, ya independiente de la española, y el 100% de eso entiendo que se quedaría en Cataluña, aunque como eso seguramente no es suficiente, habría que ver qué hacen con los demás, porque todavía no lo recaudarían, pero querrían más dinero en cualquier caso. Pero eso sobre todo supondría el fin de la agencia tributaria unificada que tenemos, ¿no? Yo creo que aquí lo lógico sería ir en la dirección contraria, de reunificar las agencias tributarias, que haya una única administración tributaria integrada que opera en todas las regiones. Ya en las forales va a ser complicado, pero en las otras reabsorber las agencias tributarias regionales, y que esa administración tributaria única sea de verdad de todos. Porque es verdad que la agencia tributaria estatal no les da muy buen servicio a las comunidades autónomas, pese a que mucho del dinero que gestiona es suyo. O sea que hay que buscar la forma de que esa agencia común, independiente, profesional, trabaje para todas las administraciones y le dé a cada una lo que necesita, ¿no? Y yo creo que eso se puede hacer. O sea, quizá partiendo de una fórmula de consorcio, pero no de consorcios 2 a 2, no, de un consorcio a 16. Porque si hay 16 consorcios, habrá 16 sistemas informáticos y no se hablarán, y no hay manera de cuadrar eso. Decía Ana que estamos, Carlos, ahora es, bueno, una de las oportunidades, por coger además este término, es que estemos hablando de ello. Claro, estamos hablando de ello, ¿hasta dónde? Estamos hablando de ello en este foro, estamos hablando de ello, los economistas habláis de ello, en la prensa se habla de ello. Bueno, y traslado esto a una traslación práctica, con lo que le cuesta al gobierno sacar recientemente cualquier medida fiscal, con las autonomías en pie de guerra. Bueno, hablamos de ello, pero ¿cuál es el horizonte que le ves? Fíjate, yo quería hacer una pequeña... el hito que había antes... Había un hito antes... sí, había un hito antes en el acuerdo PSC-ERC, que era ya el año que viene el hacer dos cosas. Una, que la recaudación del IVA, ¿no? de la pequeña y mediana empresa... Pues me parece.
yo creo que venía primero en el hito, ¿no? Venía esto, la recaudación de IVA por la pequeña y mediana empresa, ¿no? Que se hiciera a través de un sistema distinto a cómo se hace ahora y que fuera lo que recaudasen esas comunidades autónomas y no en función del consumo asignado a la región por el Instituto Nacional de Estadística. Y luego también el establecer una fiscalidad sobre apartamentos turísticos, ambas dos estaban. Esto acabamos de tener la semana pasada, hemos aprobado el Congreso una reforma fiscal, o mejor dicho, un paquete fiscal. Empezó siendo reforma, pero cuando ha pasado por el metabolismo, el aparato digestivo del Parlamento que tenemos ahora, pues se ha achicado un poco, ha adelgazado efectivamente para poder pasar por ese tránsito digestivo complejo, ¿no? Y al final se ha quedado en paquete fiscal y no está esto. O sea, esto no está, ¿no? Entonces, yo quizá, iba a pedir disculpas por ser optimista, me apunto a lo de Ana. Yo creo que de aquí puede salir algo bueno, ¿no? O sea, que al final, como ha dicho muy bien Ana, el debate se ha puesto encima de la mesa. Yo creo que era un debate necesario que veníamos retrasando desde hace mucho tiempo y que es necesario que lo abordemos porque de esto dependen servicios públicos básicos que cubren las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces nos va a todas y a todos el que el sistema de financiación de comunidades autónomas funcione bien, funcione de manera equitativa y funcione con recursos suficientes. Y en la medida de lo posible, aunque yo lo veo complicado, sea un sistema donde la gente perciba esa corresponsabilidad de quien me está dando el servicio es el que luego me cobra los impuestos que financia ese servicio. Esto requiere efectivamente de mucha pedagogía, ¿no? De que no se haga politiqueo, ¿no? Con estas cosas y posiblemente de que haya organismos independientes. No estoy pensando en la AIREF porque creo que la AIREF tiene que cumplir otro papel, pero organismos independientes que sean capaces, ¿no? De ordenar esa realidad y de dársela a la ciudadanía mucho más masticada para que sea conscientes. Yo reitero que la contabilidad de costes sigue siendo básica para hacer comparaciones, ¿no? Y para detectar despilfarros donde los haya o mejores sistemas de gestión en unos sitios o en otros. Pero nuevamente yo me apunto a ese optimismo que de aquí tiene que salir algo bueno. Yo rezaré porque tengáis razón en vuestro optimismo, pero... Te iba a decir que te has quedado con dos amagos de optimistas. Sí, no, yo espero que tengan razón. Quería decir algo y se me ha ido. ¿De qué estábamos hablando? Ya me vendrá. Aprovecho y le pregunto a Ana, porque ya que ha estado como consejera en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no sé si el escenario de ahora es más complicado que el que dejaste cuando eras consejera o hay el optimismo, cuando uno pasa esa puerta se acaba. Bueno, ten en cuenta que ahora mismo ya estoy fuera del gobierno. Por lo tanto, no conozco los entresijos actuales. Lo que sí te puedo decir es que es un Consejo de Política Fiscal y Financiera con una mayoría de signo ideológico muy distinta a la que había en la legislatura anterior. Los cambios en los gobiernos autonómicos han hecho que bueno, pues las mayorías dentro de ese Consejo hayan cambiado. Insisto en lo que indicaba antes. En ese foro, y voy a contar hasta donde pueda contar, pero en ese foro multilateral, que es muy importante y que son muy importantes sobre todo por el apoyo que implica ir con un acuerdo que sale de ahí, requiere conversaciones y requiere contactos y requiere hablar mucho entre todos nosotros, entre unos y otros. Con el Estado, lógicamente. El Estado siempre tiene las mejores cartas, ¿no? En la partida. Pero el conseguir muchas veces argumentos interesantes, argumentos compartidos, el conseguir aportar en esa mesa donde estamos todos argumentos que realmente puedan convencer, requiere pues hablar, requiere negociar, requiere debatir y requiere, como os he dicho antes, un trabajo técnico, un trabajo de todas esas personas que están detrás
y que funcionan muy bien de manera multilateral, porque comparten muy bien ese conocimiento. Lógicamente, cada uno vela por los intereses de su territorio, como no puede ser de otra manera. Estás allí representando a aquellos que te han votado y a aquellos que no te han votado, pero a quienes tú estás gobernando. Pero hay un trabajo técnico muy, muy importante detrás para conseguir llegar a esos acuerdos. La diferencia más importante ahora mismo, pues sobre todo esa diferencia de representación y de peso de los grandes partidos. En todo caso, el modelo de financiación, al final, representa o requiere acuerdos donde no es tanto ese peso ideológico el que lo determina. Y os ponía el ejemplo de cómo aquí hemos conseguido un acuerdo entre todos los partidos y cómo en ese acuerdo entre comunidades autónomas había comunidades autónomas de distinto signo político. Dicho esto, antes Ángel dijo una cosa que es cierta porque la historia nos lo ha demostrado así. Los grandes acuerdos se han conseguido cuando los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo. Y quizás por eso precisamente, no sé si el optimismo es que no llegará más allá, porque además en ese supondría, ¿no?, decías Ángel, una reforma del propio modelo del Estado, lo cual ni siquiera hay unas mayorías, ¿no? No sé si esto al final quedará en nada. Esperemos, pero yo sigo viendo un riesgo de que pueda salir algo así. Pero lo de la multilateralidad, a ver, yo sigo pensando que entre 15 es muy, muy difícil llegar a un acuerdo, porque además cada uno va con instrucciones de su parlamento de no bajarse la burra, o sea, de defender hasta la muerte los intereses asturianos, en este caso. Y así es muy difícil llegar a algo. Yo pienso que es mucho más fácil entre 2 o entre 3 o entre 4, porque si son grandes partidos que están establecidos en muchas comunidades autónomas, tienen que internalizar esa tensión y buscar equilibrios internos. Entonces, eso hace más fácil el acuerdo. Pero si sentamos a los 15, pues cada uno querrá un criterio distinto de reparto. Los gallegos, los kilómetros de costa, nosotros la orografía, y esto no hay forma de cuadrarlo, ¿no? Yo, puestos a buscar algo positivo en esto, tengo la esperanza de que el susto de la amenaza del cupo catalán ayude a que los demás sean un poco más razonables a la hora de ponerse de acuerdo en algo que tenga sentido. Sí que, como el tiempo ya nos acecha, sí que para no dejar fuera el último bloque, al menos que nos diera tiempo que cada uno hagáis una reflexión que sobre la financiación local, si es la gran tarea pendiente que tenemos que también que afrontar y tener debates como este y que se traslade precisamente cuando decís, por lo menos habla de esto, que se hable más de esto. Ana, empezamos contigo. Bueno, muy brevemente. Lo primero de todo, es muy acertado que hablemos de financiación local. Yo creo que una de las cosas que más se repite en todos los informes de expertos y expertas en materia de financiación local es la necesidad de que la reforma de los modelos se trate de manera conjunta, al menos en los aspectos comunes. Voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de suficiencia financiera. La suficiencia financiera, como muy bien dijo Ángel antes, tiene que afectar a todos los niveles de la administración. Tenemos que verlo de manera conjunta. No vale que garanticemos que tienen todos los recursos que necesita un solo nivel de la administración y los demás no. ¿De dónde salen esos recursos? Entonces, es una cuestión que hay que analizar a nivel global. Hay que analizar a nivel global, involucrando a todos los niveles de la administración en la reforma del sistema tributario, cuáles son esas figuras, cómo potenciamos unas figuras u otras para garantizar recursos en un nivel de la administración o en otro. Son grandes debates que tienen que tomarse de manera conjunta. Es verdad que luego habrá cuestiones específicas que habrá que analizar de forma separada. Bueno, pues la administración local tiene unas características determinadas. A mí, siempre que hablamos de administración local y de financiación, se me viene a la mente la heterogeneidad de entidades a las que hay que dar respuesta. No es seguro igual el día a día de la alcaldesa de Gijón que la alcaldesa de Llernes y Tameza.
Hay diferencias muy, muy importantes a las que, lógicamente, es muy difícil que haya recetas que sean eficaces para todos. También el tema de las competencias, y yo creo que eso es una cuestión en la que existe bastante consenso a la hora de abordar la financiación local, analizar cuáles son las competencias, las que están recogidas en la norma, las que ejercen las administraciones locales por delegación de otras administraciones, y aquí miro para la comunidad autónoma, ¿no? Porque yo he escuchado a muchos alcaldes y alcaldesas decir hago esto porque es más eficaz hacerlo desde el ámbito local en muchas ocasiones, sobre todo actividades que tienen que ver con la atención social, la atención directa a las personas. Lo hago, es una competencia tuya, comunidad autónoma, pero la financiación que me estás canalizando no es la financiación adecuada. Incluso competencias que asume la administración local voluntariamente porque los tiempos cambian y cambian mucho más rápido que la regulación y tienen que atender esas necesidades que van surgiendo del ciudadano y para las que necesitan financiación. Yo creo que hay además muchas propuestas a la hora de afrontar la reforma del modelo de financiación local, pero sí es cierto, y aquí podéis corregirme si no pensáis igual, creo que sí que en las líneas generales de la reforma hay bastante consenso, al menos entre las personas expertas que han analizado esta cuestión. Y es que, y Ángel, si hablamos 2009 de financiación autonómica local, tenemos que irnos todavía más atrás, ¿no? 2002. Ya toca, ¿no? Sí, sería bueno hacer las dos a la vez, entre otras cosas, para repensar el reparto de competencias, ¿no? O sea, hay muchos servicios de proximidad, atención social, que seguramente estarían mejor en manos municipales, en los municipios grandes. Y en el resto pues habría que repensar las diputaciones. O sea, las diputaciones tendrían que hacerse cargo de estas cosas y centrarse en ayudar a los municipios pequeños. Hay un problema, hay una dimensión en la que el problema municipal es menor. La salud financiera del sistema municipal es excelente en promedio, hay excepciones, pero en promedio tienen superávit sostenido. O sea, aquí, afortunadamente, no hay un problema serio de escasez de recursos y hay una dimensión en la que el problema es mayor que en las comunidades autónomas, que es la nivelación. O sea, hay dos sistemas, uno para las pequeñas y otro para los grandes. En las ciudades grandes no hay nivelación y en las pequeñas hay menos de la que tendría que haber. O sea, que tendríamos que pensar en cómo transferimos más recursos a las ciudades con menores niveles de renta, ciudades o pueblos. Es complicado porque además las competencias dependen del tamaño de la entidad, o sea que es complicado, pero sí que hay un problema serio que habría que abordar. Y aquí parece, Carlos, que los consensos no sé si van más avanzados. Hoy creo que la Federación Española de Municipios y Provincias presentaban una postura común o han conseguido unos mínimos para ponerse de acuerdo. Esto nos hace, ver que en el horizonte sí que hablaremos también de esto. Sí, no, desde luego. Yo estoy muy de acuerdo con Ana, que los dos sistemas o los tres sistemas hay que repensarlos conjuntamente y de manera vertical. Creo también que hace falta que quizá la construcción exitosa del Estado de las autonomías nos ha impedido pensar en la dirección de que a lo mejor hay un reparto competencial más eficiente, siguiendo el criterio de que la administración que está más próxima al ciudadano es la administración local y por tanto es la que puede percibir mejor y gestionar mejor determinadas necesidades. Lo lógico sería que la más próxima haga este tipo de tareas y que la más alejada, ¿no?, al gestor sea la que haga las actividades de supervisión y control, ¿no?, precisamente para no verse condicionada por el entorno, el que está más cerca que gestione y el que está más alejado que haga esas funciones de alta inspección o de supervisión. Me parece también que aquí se pueden repensar algunas cosas en términos de fiscalidad. La fuente fundamental de ingresos es el impuesto de bienes inmuebles y aquí se pueden pensar esa fiscalidad en términos de progresividad en función del valor catastral de esos bienes. También me parece que las reglas de gasto que estamos aplicando a algunos ayuntamientos que tienen una situación estamos aplicando una regla muy homogénea a situaciones muy diversas
y en algunos casos ayuntamientos que tienen una posición financiera muy saneada, pero que se ven muy constreñidos por estas reglas de gasto a la hora de poder hacer determinadas inversiones, sobre todo plurianuales, que serían muy beneficiosas para los ciudadanos. Entonces, igual ahí hay que hacer también una reflexión a la hora de diversificar, ¿no?, determinadas normas y determinadas reglas que obviamente vienen impuestas por las lógicas de consolidación que tenemos en Europa, pero que pueden ser poco adaptativas, ¿no?, a la realidad de cada uno de los ayuntamientos. Me quedan 5 minutos a repartir entre 3. Yo os dejo que os pongáis la cuenta y hagáis la división. Para la última reflexión que en estas 2 horas de conversación nos hayamos dejado en el tintero, esto ya es libre elección, esta última reflexión. Ángel de la Fuente, director de FEDEA, empiezo contigo. Pues la verdad no sé muy bien, hay tantas cosas que... Bueno, le el tiempo. Bueno, que... Efectivamente, tendríamos que ser capaces de sentarnos a diseñar un sistema que sea bueno para el interés general del país, ¿no? Y tiene que ser un sistema muy redistributivo, no necesariamente al 100%, pero bueno, cerca. Si los hospitales extremeños y los madrileños son cualitativamente distintos, ya no seremos un país, seremos otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, ojo con esto. Y yo veo un peligro enorme por la propuesta de Esquerra y PSC, y tengo la impresión de que los grandes partidos especialmente están fallando a la responsabilidad que deberían tener. O sea, que tendrían que sentarse y pactar algo sensato en vez de estar todo el día tirándose los trastos a la cabeza. O sea, cuando vemos las sesiones del Congreso es muy desalentador, ¿no? Y les pediría que hicieran un esfuerzo por recordar para quién trabajan. Profesora, exconsejera, Ana Cárcava. Bueno, voy a hacer una reflexión muy general. Primero, lograr algo bueno requiere cooperar, colaborar. Y yo creo que de la conversación que hemos tenido hoy, creo que es algo que podemos extraer, ¿no? Una lección que podemos extraer. Cooperar, colaborar entre todos y todas, yo creo que podemos hacer realmente un modelo apartándonos de cosas que nos puedan alejar de nuestro camino. Y luego me acordaba mientras hablábamos de una frase que he oído en estas últimas semanas 2 veces en 2 contextos muy distintos, y es no perdamos de vista el objetivo de reducir la desigualdad social. No lo perdamos de vista, no nos dejemos llevar por otros enfrentamientos estériles, tengamos la mirada larga y fijémonos en que ese tiene que ser nuestro objetivo. Yo siempre digo que soy un resultado de un país donde esa desigualdad social ha hecho que haya una educación pública, que haya becas para lograr que aquellos que no teníamos una situación económica que nos lo permitiera hayamos podido estudiar. Yo me considero el resultado de eso. Entonces, protejamos nuestra administración pública, protejamos nuestro sector público y trabajemos para que beneficie a todos y a todas. Y cierra Carlos Martín. No, yo pedir más debates como este, agradecer a Pedro Roldán y a la Asociación Cultural Gijonense el que lo haya organizado. Creo que necesitamos más debates así porque este es un tema clave y fundamental. O tenemos un buen sistema de financiación autonómico, o al final, poco a poco, iremos teniendo una sanidad y una educación de menos calidad. El que pueda se buscará esos servicios en el sector privado, el que tenga posibles. Los que no tengan posibles pues tendrán que aguantarse con malos servicios públicos, y esos que se escapan del sector público porque ya no es de calidad, a continuación pedirán rebajas de impuestos porque ya no tiene sentido pagar esos impuestos. De momento lo estamos conservando, ¿no?
Yo siempre digo que está muy bien que, aunque no me gusta citar a personas con nombres y apellidos, que Amancio Ortega se quiera tumbar en el mismo quirófano que se tumba cualquier españolito o españolita de a pie. Creo que esa es la clave, ¿no? Que cualquier persona, independiente de su nivel de renta, quiera ir a la sanidad pública cuando tiene un problema grave, que esto lo tenemos que conservar, que el Parlamento está muy complicado, está tan complicado que os voy a contar una pequeña anécdota para terminar. Yo, por ejemplo, soy el responsable de Sumar de Economía. Hace poco tuvimos la primera comparecencia del gobernador del Banco de España y, bueno, uno de los grupos, que era el Partido Popular, no le preguntó nada sobre solvencia bancaria, sobre concentración bancaria, beneficios bancarios o cualquier otra cosa, ¿no? Lo relevante era la mujer del presidente o un empresario corrupto que ha hecho unas declaraciones. Este es un problema, ¿no? O sea, porque si al final es en el Parlamento donde tenemos que acordar estas cosas, pero no estamos hablando de lo relevante, y como digo, lo del gobernador del Banco de España nos pasa con infinidad de cosas, nos pasa con el informe Draghi, con el nuevo sistema europeo de gobernanza, de economía, de gobernanza económica, ¿no? Son debates que es muy difícil, ¿no?, que tengan recorrido en el Parlamento, porque al final se está en un proceso de enfangar las cosas y de no hablar de manera constructiva, como hemos hecho hoy aquí sobre este tema tan importante. Y yo os lo agradezco, Ángel, Ana, Carlos, a los tres por, yo creo, cumplir el objetivo el que nos hayamos marcado al principio, ser pedagógicos, conversar y seguro que aclarar un montón de conceptos. Gracias también a todos los que habéis asistido, los que habéis participado y también a todos los que nos seguís por la retransmisión de YouTube. Buenas tardes. Gracias.